¿Cómo resumiría usted Clementina, su poemario? Clementina es un ejercicio, voy a decir, es un ejercicio que tiene que ver con la inmigración, que tiene que ver con la posición de las mujeres a través de la historia y que parte, por supuesto, de algo muy íntimo, que es mi abuela y una amiga que conocí, que es precisamente por quien el libro toma título, ¿no? Clementina. Ujú. Eso le iba a preguntar, ¿por qué Clementina? ¿Por Sí, qué no María? ¿Por qué no Juana? sí, Clementina es una amiga colombiana que conocí hace unos 10 o 12 años y ella estaba indocumentada acá en Nueva York. Tenía 30 años viviendo en esta ciudad y siempre vivía como con mucho miedo por las autoridades, ¿no? Entonces trataba como de pasar de forma invisible en esta ciudad. Entonces eso me hizo pensar, me hizo reflexionar un poco sobre los privilegios que algunos inmigrantes tenemos por ser documentados y sobre pues lo que se vive o lo que viven las personas que tienen que de alguna forma hacerse invisibles ellos mismos, ¿no? Entonces es como casi está dedicado a ella porque estoy honrando de alguna forma su paso, su tránsito por esta ciudad, ¿no? ¿Y qué de Clementina? ¿Qué Perdón, sabe de ella? ella está en Colombia, está feliz, retomó su vida con sus hijos y vive con la nostalgia de Nueva York porque dejó aquí a mucha gente querida, pero sigue produciendo, haciendo su vida con sus hijos, ¿no? En Colombia. Ok, ¿en qué momento dijo usted, me voy a dedicar a la poesía? De forma inconsciente empecé a escribir a los 10 años, producto del divorcio de mis padres. Yo tenía muchos cuestionamientos, tenía muchas preguntas que quería hacerles a ellos y como no me atreví a hacerlo, empecé a escribir una serie como una especie de diario en el que empecé a darle forma a unos poemas así muy rudimentarios, ¿no? Con rima, copiando incluso algunas canciones, ¿no? Entonces ahí empecé a escribir poesía, así de decirlo, no de forma consciente, ¿no? Ya de forma consciente cuando llego aquí a Nueva York, que decido dedicarme a la escritura e intentar hacer la escritura, pues tomarla como un oficio, ¿no? Y por supuesto estudié literatura y vivo de la literatura y de la poesía en particular. Usted ha recibido muchos reconocimientos, sobre todo en su país también. ¿Qué opina de El Salvador que se está viviendo hoy? Del Salvador que se está viviendo, y bueno, sí, recibí gracias a la Fundación Chifurnia el reconocimiento como poeta del año, el año pasado, por el trabajo que hago desde Nueva York hacia El Salvador, ¿no? De visibilización de los autores. Lamentablemente en estos momentos en El Salvador se vive pues una situación que, si bien cuando la gente de fuera, ¿no? Mira hacia El Salvador, piensan que estamos viviendo en un país que está llegando a ser del primer mundo, cuando eso no es así. Hay muchas injusticias, hay mucha pobreza, hay mucha gente que incluso cuyo salario ni siquiera les alcanza para cubrir la canasta básica, y sin embargo lo que se proyecta hacia el exterior por parte del gobierno es un país que está llegando a ser un país del primer mundo, ¿no? Es decir, es lo que decía ayer en mi ponencia, ¿no? Es darle pan y circo a la población, ¿no? Cuando sabemos exactamente qué es lo que se vive en el país. Desde el punto de vista de la cultura y de la literatura, se han cerrado prácticamente todas las casas de la cultura, que era donde se llevaban eventos literarios para acercar a la gente, ¿no? A la lectura, a la literatura. Se está reestructurando el Ministerio de Cultura, la DPI, que era perdón, la casa publicadora, ¿no? Estatal, prácticamente se desmanteló. El gobierno dice que ha sido porque se va a hacer una reestructuración, pero era la editorial del Estado, que era la única que publicaba
a los autores, ¿no? Entonces, la situación de El Salvador es una situación que me gustaría que la gente antes de pensar que se está viviendo algo grande en El Salvador, de que está llegando a ser un país del primer mundo, de que es un país prácticamente fantástico, me gustaría que la gente se documentara un poco más y pues curioseara un poco más sobre qué es lo que indagaran, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando en El Salvador en este momento. Volviendo a Nueva York, su opinión de Trump y Harris. Estamos en una... yo siempre digo que, bueno, si tomamos en cuenta la historia de los partidos políticos, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Estamos en un país en el que la política está pues, polarizada, ¿no? Tenemos o una opción o la otra, ¿no? Entonces, creo que lo importante es trabajar por la inmigración, por los inmigrantes que están llegando, por una plataforma, por una agenda, ¿no? Votar por una agenda que de verdad represente los intereses de la comunidad hispana, más allá de, pues, de toda la política que se dé y de todo el circo que se da, ¿no? Yo, obviamente, jamás votaría por Trump, porque tengo memoria y sé lo que la administración de Trump hizo, pero también tengo memoria y sé exactamente las políticas de la administración, de las administraciones demócratas. Entonces, de alguna manera es casi como votar por el menos peor, ¿no? Pero sí, yo le recomiendo a la gente que salgan y que voten. Es importante ejercer ese derecho que tenemos, ¿no? ¿Qué otros proyectos tiene entre manos? Pues por ahora continuar con los proyectos dentro acá de Nueva York, continuar con Palabra, Imagen, Escena, que es un espacio artístico, cultural, literario que tenemos Margarita Drago y yo en el bar Terraza 7 y que lo llevamos a cabo cada tercer domingo de mes, con excepción de los 3 meses de verano. Continuar con eso, buscar becas para de alguna forma remunerar a los artistas, los escritores que vienen y presentan. Y por supuesto continuar con otros proyectos que tengo, como el proyecto de los libros imposibles, una colección que llevo junto al editor, poeta y ensayista brasileño Floriano Martins, en el que intentamos darle proyección a libros que no han encontrado editoriales que los publiquen, entonces los hacemos en formato electrónico para democratizar la literatura de alguna forma, ¿no? Es decir, que la gente tenga acceso gratuito a esos libros. Entonces, estoy en esos proyectos y estoy también trabajando, tengo varios libros inéditos y estoy por publicar otro que tengo por ahí que es bilingüe también, y bueno, y muchos otros proyectos dentro de la universidad. Ayer durante su conferencia, usted dijo que se quedó en shock cuando alguien le dijo señora. ¿Por qué? Creo que es el tener que, como se dice en inglés, ¿verdad? To come to terms con el hecho de que vamos cumpliendo años. Entonces, señora, para mí me hace recordar cuando yo estaba en mis años de escuela secundaria y le decíamos señora, señor a personas que tenían 40 años y uno los veía como ya ancianos prácticamente. Entonces, creo que y aparte es una broma también, ¿no? Es una broma, porque es una manera también de reírme de mis propios miedos a envejecer, supongo, ¿no? Que estamos en ese camino ya. ¿Y cuál fue el poema más difícil, digamos, el reto que tuvo para hacer los poemas? ¿Cuál de ellos fue su mayor reto? Yo creo que todos tienen un reto, pero creo que y voy a hablar de lo más reciente, ¿no? Porque es lo que tengo ahí más fresco. El poema Las Juanas, que es un poema que yo empecé a escribir para hacerle de alguna forma para honrar la memoria de mi abuela. Mi abuela fue una persona muy, muy importante en mi vida y quería contar su historia, porque mi abuela tiene una historia muy dura, muy triste. Encontró la paz y la felicidad pues con mi abuelo, pero viene de una historia muy, 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 muy trágica incluso, ¿no?
Entonces quería escribir esa historia de mi abuela, porque fue una mujer muy fuerte y asocio su fortaleza con su nombre, Juana, ¿no? Entonces, y que lo heredé yo, por supuesto. Entonces empecé a escribir y acabé escribiendo sobre estas mujeres llamadas Juana, estas mujeres históricas que también tuvieron vidas trágicas y que la historia de alguna forma las invisibilizó, ¿no? Y entonces cuando llegué al punto de que quería escribir sobre mi abuela, porque traté de hacerlo de forma cronológica, no pude escribir la historia de mi abuela. Y asumo que tiene que ver con la cercanía con ella, ¿no? Entonces quizás tengo que tomar todavía un poco más de distancia para contar su historia, ¿no? Bueno, la noticia de que se me iba a homenajear en esta feria me llegó, como dije ayer, como llega todo en su momento, ¿no? En el momento justo. Para mí fue una grata sorpresa, un honor también, porque esta feria es una feria que lleva ya 18 años llevándose a cabo. Es una feria que está aquí para la comunidad, para que la comunidad venga, se encuentre con los escritores, que esté en contacto con la literatura. Y me pareció, me sentí muy, muy honrada de que el comité organizador pues me dedicara a la feria. Y por ello quiero, por supuesto, agradecer a cada uno de los miembros del comité organizador, a todos ellos por el trabajo titánico y magnífico que hacen por la cultura, por la literatura y por supuesto por dedicarme a la feria, la 18ª feria.